Potencial eléctrico. Julián Andrés Cabeza Suárez, Rosa Milce Jaimes, Nesli Yuritza Jaimes. Osman Jair Helber Ramírez, docente. Instituto Superior de Educación Rural. ISER, Pamplona 2021. Potencial. En física se define el potencial como una magnitud que puede ser escalar o vectorial, que sirve para describir la evolución o variación probable de otra magnitud. Generalmente los potenciales aparecen para describir a un campo físico y también aparecen para medir otro potencial en termodinámica. ¿Qué es potencial eléctrico? El potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. En otras palabras, el potencial eléctrico es el trabajo que se realiza para mover una carga dentro de un campo electrostático. Fórmula de potencial eléctrico. V igual a EP sobre Q, donde V es el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico. Su unidad en el sistema internacional es el Julio por el Coulomb y toma el nombre de voltio en honor a Alessandro Volta, quien fue el inventor de la denominada pila de Volta. EP es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo positiva, que es Q, al situarla en este punto. El potencial eléctrico solo puede definir unívocamente para un campo estático producido por cargas que ocupan una región finita del espacio. Para cargas en movimiento debe recurrirse a los potenciales de Liénard-Guecher para representar un campo electromagnético, que además incorpore el efecto de retardado, ya que las perturbaciones del campo eléctrico no se pueden propagar más rápido que la velocidad de la luz. Si se considera que las cargas están fuera de dicho campo, la carga no cuenta con energía y el potencial eléctrico equivale al trabajo necesario para llevar la carga desde el exterior del campo hasta el punto considerado. La unidad sistema internacional del voltio es la letra V. Representante de potencial eléctrico Alessandro Volta, como actual Italia 1745 y de 1827, físico italiano que inventó la primera pila eléctrica generadora de corriente continua. Desde joven mostró una gran afición al estudio de los fenómenos naturales. Recibió su primera formación en el Colegio de Jesuitas de su localidad natal y en oposición a sus padres, quienes le querían como abogado y a los maestros que pretendían llevarle al estado religioso, abandonó los estudios regulares y emprendió por su cuenta el cultivo de la física. Una frase célebre de Alessandro Volta es: el lenguaje de la experiencia es más autorizado que cualquier otro razonamiento. Los hechos pueden destruir nuestros raciocinios, pero no viceversa. ¿Qué es la energía potencial eléctrica? Considérese un conductor electrizado positivamente, por ejemplo, con carga fija en un determinado lugar, libre de la influencia de otras cargas eléctricas. Ya sabemos que en la región del espacio que envuelve ese cuerpo existe un campo eléctrico generado por las cargas en existentes. Ahora vamos a dejar en un punto una carga de prueba también positiva a una distancia del conductor debido al campo eléctrico. La carga de prueba será repelada o repelida y se alejará del conductor ganando velocidad y consecuentemente adquiriendo energía cinética, energía de movimiento. Observe que la carga, si fuera negativa, sería atraída y no repelida. Por adquirir energía cinética podemos concluir que en el punto P, la carga de prueba que almacena es una energía potencial denominada energía potencial electrostática o eléctrica, que vamos a simbolizar
por energía potencial EP. Consideraciones del potencial eléctrico. En realidad, la energía potencial es adquirida por el sistema carga por carga. Si estas dos cargas pueden moverse en ellas, obtendrán energía cinética a partir de esa energía potencial. Cuando, sin embargo, la carga es fija, lo que ocurre la mayoría de las veces asociamos a las cargas de prueba que toda la energía potencial del sistema. El potencial eléctrico, magnitud escalar y el campo eléctrico, magnitud vectorial, son propiedades de cada punto existiendo independientemente de que él esté colocada a una carga o no. El vector campo eléctrico y el potencial eléctrico son dos maneras de describir el campo eléctrico existente en la región del espacio. Algunas veces es más conveniente usar el vector y en otras el potencial. La energía potencial eléctrica almacenada en el sistema constituido por las dos cargas es dada por energía potencial es igual a la constante por las cargas separadas sobre la distancia entre las cargas, en donde K es la constante electrostática del medio. La demostración de esa expresión requiere conocimiento de cálculo diferencial e integral. Sin embargo, podemos utilizar una forma simplificada para esta demostración. Si se piensa que la carga se encuentra fija, la carga de prueba al desplazarse hasta el punto P estará sujeta a una fuerza eléctrica de intensidad variable F desplazándose una distancia R, considerando el valor medio de la intensidad de la fuerza como constante. El trabajo realizado por ella es responsable de la energía potencial adquirida por el sistema. Potencial eléctrico creado por varias cargas puntuales. Suponga un lugar del espacio donde se encuentra n partículas electrizadas. Consideremos ahora un punto A sujeto a los n campos eléctricos creados por las cargas. Una vez que el potencial eléctrico es una magnitud escalar, tendremos en el punto A un potencial resultante de valor igual a la suma algebraica de los n potencial creados individualmente por las cargas. Para esto tenemos la siguiente fórmula. VA es igual a V1 más V2 y así sucesivamente, dependiendo del potencial eléctrico creado por las cargas. Superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son líneas en el plano o superficies en el espacio en las que el potencial en todos los puntos asume el mismo valor algebraico. Las equipotenciales en un campo eléctrico creado por una partícula electrizada y solitaria son circunferencias en el plano o superficies esféricas en el espacio. Tal afirmación es fácilmente constatable, bastando para ello analizar la expresión del potencial. Obsérvese que para los mismos carga y constante, el potencial asumirá valores iguales en los puntos del espacio equidistantes de la carga fuente. Para esto tenemos la siguiente fórmula. Potencial eléctrico es igual a la constante por la carga sobre la distancia. Diferencia de potencial eléctrico.
Por lo general, no es tan importante o relevante conocer el potencial eléctrico que existe en un determinado punto, sino más bien saber cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos y con ello calcular la cantidad de trabajo necesario para mover cargas eléctricas de un punto a otro. La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al B. Se tiene por fórmula matemática lo siguiente: diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B es igual al trabajo realizado entre los puntos A y B sobre la carga. Ejercicios de potencial eléctrico. Primero, determine la carga transportada desde un punto a otro punto al realizarse un trabajo de 5 por 10 a la menos 3 julios. Si la diferencia del potencial es de 2 por 10 a la 2 voltios, datos. Trabajo es igual a 5 por 10 a la menos 3 julios, voltios igual a 2 por 10 a la 2 voltios. De la fórmula de potencial eléctrico despejamos V, que es voltios, que es igual a trabajo sobre carga. Despejando a la carga de la fórmula quedaría de esta forma: carga es igual al trabajo sobre voltios. Sustituyendo los valores de la fórmula despejada, carga quedaría igual a 5 por 10 a la menos 2 julios sobre 2 por 10 a la 2 voltios. Eso es un resultado de 2.5 por 10 a la menos 5 columnas. Obtenemos un valor de 2 por 5 por 10 a la menos 5 columnas. Solución. Este es un problema básico y muy sencillo sobre el potencial eléctrico, pues entre los datos nos proporciona el trabajo al realizarse, así como la diferencia de potencial entre los dos puntos. Por lo tanto, solamente tenemos que aplicar la fórmula de potencial eléctrico y despejar a la variable de la Y B sobre la carga. Segundo, una carga de 7 microcoulomb se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 5 por 10 a la menos 5 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? Datos. Energía potencial es igual a 5 por 10 a la menos 5 joules. Carga es igual a 7 microcoulomb. Esto va a ser igual a 7 por 10 a la menos 6 coulomb. A. Obteniendo el valor del potencial eléctrico, para este caso utilizaremos la siguiente fórmula. Potencial eléctrico es igual a la energía potencial sobre la carga. Sustituyendo nuestros datos en la fórmula tenemos lo siguiente. Potencial eléctrico es igual a 5 por 10 a la menos 5 joules sobre 7 por 10 a la menos 6 coulomb, obteniendo así un valor de 7.14 voltios como diferencia de potencial. Solución. En este problema no nos proporcionan ningún dato del trabajo de mover la carga, pero sí nos dan una energía potencial que en términos generales es también unidad de trabajo y adicionalmente nos dan el valor de la carga. Determinar el potencial eléctrico a una distancia de 17 centímetros de una carga puntual de 8 nanocoulomb. Tenemos los datos. Nos dan la carga puntual, que es 8 nanocoulomb, que esto es igual a 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Tenemos la distancia, que es igual a 17 centímetros, que pasadas a metros nos da 0.17 metros. Y tenemos la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton
por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, obteniendo el potencial eléctrico. Para este caso aplicaremos la siguiente fórmula. V es igual a K por Q sobre R, donde V es el potencial eléctrico, que es igual a la constante de Coulomb por la carga puntual sobre la distancia. Sustituyendo nuestros datos de la fórmula, nos quedaría 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 8 por 10 a la menos 9 coulomb, todo esto sobre la distancia, que es 0.17 metros. Obtenemos un potencial eléctrico de 423.52 voltios. Solución: cuando haya problemas de potencial eléctrico donde nos proporcionen distancias, es porque estamos hablando de la fórmula del potencial eléctrico en un punto, por lo que la fórmula será distinta a la de los ejercicios anteriores, por lo que partiendo de esto podemos reunir los datos y comenzar a resolver. En conclusión, el potencial eléctrico en un punto en el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva es la razón de la energía potencial de una carga de prueba que, colocada en el punto con respecto al valor de la carga, solo se puede definir para un campo estático producido por cargas que ocupan una región finita del espacio. Las unidades del sistema internacional es el voltio. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Julián Andrés Cabeza Suárez, estudiante de Tecnología en Gestión Industrial del ICER de Pamplona, y a continuación voy a explicar un experimento que observé en la plataforma de YouTube, el cual explica lo que viene siendo el potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico. Para este experimento se utilizan unos materiales tales como foco LED, monedas de cobre, pinzas o ganchos para ropa, papel aluminio, tornillos, cable de cobre y limones. Lo que se hace es agujerar los limones en cada lado, y en un agujero se coloca una moneda y en el otro un tornillo. Este proceso se repite en los 3 limones. A continuación, se conectará el cable de cobre uniendo un tornillo que se encuentra insertado en un limón a una moneda que se encuentra insertada en el otro limón. Apoyando el cable con las pinzas de ropa forradas con papel aluminio, sosteniendo el cable que une las monedas con los tornillos. Lo de papel aluminio sirve y ayuda a obtener una mejor conductividad de carga eléctrica. Este proceso de unión de tornillo con moneda se realiza en 3 limones, conectándolos formando así un circuito en serie. De esta manera se distribuye la carga en los 3 limones. Una vez unidos los 3 limones con el cable de cobre, utilizando las monedas y los tornillos, sobrará lo que es una moneda y un tornillo, los cuales serán utilizados para conectar el foco LED, tal como se observa en la imagen. Este foco se conectará en una parte positiva, que en este caso la parte positiva viene siendo el tornillo, y el otro en la parte negativa, que viene siendo la moneda. Al momento de ser conectado, el bombillo LED alumbrará, debido a que al insertar en un limón 2 objetos de metal diferente como la moneda de cobre y el tornillo, que en este caso es de acero, estos 2 objetos toman la función de electrodos, causando una reacción electroquímica mediada por el jugo de limón, que genera una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Esto básicamente es la misma función que obtienen las baterías, lo cual explica el potencial eléctrico, ya que este viene siendo el trabajo realizado para mover la carga dentro de un campo eléctrico. Ahora pasaré a explicar otro experimento en el cual voy a utilizar
una batería, un bombillo, un pedazo de cinta, un pedazo de cable de cobre y un pedazo de papel aluminio. A continuación colocaré la batería y el bombillo sobre esta batería en el lado positivo. Se coloca el bombillo en el lado positivo y pondré la cinta para que la bombilla se sostenga. Listo. A continuación pondré el trozo de cable sobre la base y la batería en el lado negativo sobre el cable. El otro extremo del cable se conectará hacia el bombillo, generando que éste se encienda. Debido a que el cobre es un excelente conductor de energía. Y lo mismo pasará con el papel aluminio, ya que estos dos son metales que son muy buenos conductores de energía. Ahora, esto sucede porque al conectar la pila a un foco de manera correcta creará un circuito que le suministra energía. Los electrones fluyen hacia la parte externa del extremo negativo de la pila a través del foco y luego nuevamente hacia el extremo positivo, haciendo que éste permanezca encendido. Este es un ejemplo más de lo que viene siendo potencial eléctrico, debido a que el potencial eléctrico es el trabajo que se realiza para mover dicha carga dentro de un campo electrostático.